Bien, vamos a ver simbología neumática. Dentro de simbología neumática, cabe de recalcar que es una de las simbologías más simples que puede existir, más fáciles que puede existir. Esta simbología neumática, desde que apareció la tecnología neumática, no ha tenido muchos cambios. Se han seguido manteniendo los mismos elementos y símbolos, ¿no es cierto? Sin embargo, hay algunos estándares. Aquí cabe recalcar, por ejemplo, el estándar más común es el ISO 1219. Es el estándar más común en lo que refiere a simbología neumática. Sin embargo, por ejemplo, Japón tiene su propio estándar, ¿no? Pero no quiere decir que haya cambios. Entre estándar y estándar no hay cambios. ¿Cuál es la diferencia entre por ejemplo, el estándar japonés y el ISO 1219? Un poquito el cambio es que en lo que son elementos neumáticos, la industria japonesa, así como también otras industrias, pueden desarrollar sus propios elementos, ¿no? Pueden desarrollar una válvula que necesiten específica. Entonces, esa válvula específica la van poniendo dentro de su simbología, pero no quiere decir que esa válvula vaya a ser ocupada por todos, ¿no? Simplemente es un diseño que tal vez la industria japonesa necesitó, la diseñó y sacó su simbología, entonces puso ese símbolo dentro de su estándar. Pero no hay cambios, ¿no? Eso quiero aclarar, no hay cambios entre estándares, no hay cambios, ¿no? No es que se represente diferente una válvula neumática entre el estándar japonés y el estándar ISO, se represente diferente las válvulas, no, es la misma simbología. Dicho eso, nosotros vamos a trabajar con el JIS, que es el estándar japonés, ¿no es cierto?, de la industria japonesa. Es un poquito más actual, ¿no? Aquí, de una vez yo quiero ir viendo el tema de válvulas. Las válvulas, las nomenclaturas de las válvulas, ¿cierto? Vamos a concentrarnos en esta válvula de aquí. Esta válvula de aquí, las válvulas, la simbología se construye de esta manera de acá. Entonces, aquí quiero que me pongan un poquito de atención porque vamos a ver, voy aquí a construir una pequeña válvula, ¿no es cierto? Y la válvula se construye de esta manera, ¿no es cierto? Como un rectángulo y se divide en la mitad. Entonces, esta división en la mitad, ¿no es cierto? En este caso es en la mitad, en otro caso puede ser en tres partes, pero las divisiones que haya, en este caso hay dos divisiones, ¿verdad? Quiere decir que hay dos posiciones, ¿ya? Dos posiciones. Entonces, si hay dos divisiones, hay dos posiciones. Si hay tres divisiones, van a haber tres posiciones. Primero. Segundo, ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto? Numeritos, ¿sí ven? Uno, dos, ¿verdad? Esos números me indican el número de vías. En este caso tengo dos vías. Las vías quieren decir conexiones, ¿ya? Conexiones. Las vías quieren decir conexiones. Entonces, las válvulas se construyen de esta manera, con vías, ¿no es cierto? Y posiciones. Entonces, cuando yo veo una válvula, yo veo cuántas posiciones tiene y cuántas vías tiene. Y de acuerdo a eso, yo digo, es una válvula por ejemplo, dos vías, dos posiciones, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, esta válvula de aquí, obviamente, tiene dos posiciones y tiene dos vías. Entonces, esta válvula es dos vías, primero vías, dos posiciones, segundo posición, ¿no? Dos vías, dos posiciones. Si no quiero decir de esa manera, la manera más habitual de decir es una válvula 2-2, ¿ya? Una válvula 2-2. Y la forma en la que se escribe es así, una válvula 2-2, en lo que es simbología neumática, ¿no? Válvula 2-2, dos vías, el primer número es vías, el segundo número es posiciones, ¿ya? Luego nosotros vamos a estudiar un poquito qué significan estas flechas, qué significan estos números, pero por ahora
quiero que ustedes entiendan eso, ¿no? Las vías y las posiciones. ¿Sí está entendido? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta tal vez? O sea, ¿Puede repetir y de nuevo, por el favor? primer número es las vías y el segundo número es las posiciones. Correcto. Correcto, correcto. Primer número, vías, ¿no es cierto? Segundo número, posiciones, ¿ya? Entonces, recuerden que posiciones son el número de divisiones que tenga este rectángulo, ¿no es cierto? En este caso tiene dos divisiones, ¿no es cierto? Dos divisiones, entonces eso quiere decir que hay dos posiciones. Y las vías es por el número de conexiones. Aquí tengo una conexión, otra conexión, ¿ya? Esa es la primera forma en la que nosotros vamos a llamar a las válvulas. 2 2, ¿ya? Voy a borrar esto. Entonces, miren, aquí me dice la descripción, ¿no? Entonces, dice válvula de control direccional, válvula de dos vías. Aquí me dice cerrada, posición normal, ¿ya? Esto ya vamos a aprender, ¿no? Esto quiere decir siempre la posición que está a la derecha es la posición inicial o la posición normal, ¿ya? Repito, la posición que está a la derecha siempre será la posición inicial o la posición normal, ¿ya? Entonces, esa válvula me dice que está cerrada en su posición normal, está cerrada. Esto es muy similar, de hecho es igualito a un interruptor. Cuando ustedes tienen un interruptor, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que les dice el interruptor? Normalmente cerrado, normalmente abierto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir normalmente cerrado, normalmente abierto? La primera posición. Normalmente cerrado quiere decir que en su posición original, su posición de reposo o inicial, está cerrado. Y normalmente abierto quiere decir que en su posición de inicial está abierto, ¿no? Ya, entonces aquí lo que dice esta válvula es que en la posición inicial, ¿no es cierto? Está abierto, no hay conexión, miren, ¿no es cierto? Si es que yo quiero pasar desde la conexión 1 a la conexión 2, está abierto, es decir, no hay comunicación, ¿no? En la primera posición, ¿ya? En la segunda posición, ¿no es cierto? Que es como el interruptor cuando conmuta, ¿no es cierto? Cuando cambia de posición, ahí sí va a haber comunicación de la posición de la vía 1, ¿no es cierto? De la conexión 1 a la conexión 2. Es decir, esto es normalmente abierto en este caso, ¿no? Ahora vamos a ver la normalmente cerrada. Miren, aquí está normalmente cerrada, es decir, en su posición original hay conexión entre la vía 1 y la vía 2, ¿no? Internamente hay conexión, ¿ya? Entonces, esta es una válvula 2-2, ¿verdad? Dos vías, ¿sí ven? 1-2, dos vías, dos posiciones, que en su posición original, ¿qué está? En su posición original se conecta, ¿no es cierto? Está abierta, ¿no? Aquí le dicen abierta, pero vamos a decirle que se conecta para seguir con el ejemplo de los interruptores eléctricos, ¿ya? Entonces, en la posición original conecta, acá no conecta, ¿no? Entonces, este es como una NA, este es como una NC, Inge, ¿sí? creo que Adelante. puede repetirle el segundo cuadro. No sé si será mi internet o el suyo, pero se fue y no pude ver la explicación del segundo cuadro. Ya, les decía que en la segunda válvula, ¿no es cierto? Tengo dos cuadritos, ¿verdad? Entonces tengo dos vías. Es lo mismo que la primera, si se dan cuenta. Pero ¿qué es lo diferente? Que la posición inicial acá está abierta, es decir, no hay conexión, ¿no es cierto? En cambio, acá sí hay conexión en la posición inicial, ¿no? Es la única diferencia. Esta sigue siendo una válvula, dos vías, dos posiciones. Una válvula 2-2, ¿ya? Nada más. Vamos nosotros más adelante a ver cómo trabajan estas válvulas. De hecho, vamos ahorita mismo. Vamos a abrir FluidSim, que por cierto, ustedes, FluidSim es
el programa que es dedicado exclusivamente para temas de neumáticos, ¿no es cierto? E hidráulicos. Entonces, vamos aquí a válvulas. Solo voy a coger la válvula, no voy a coger nada más. Y voy a coger esta válvula de aquí, que es la que estamos utilizando. ¿Ya? Se dan cuenta que esta válvula es la que estamos utilizando. Yo solo quiero hacer el cambio, que ustedes vean cómo cambia de posiciones, ¿no es cierto? Esta es una válvula 2-2, dos vías, dos posiciones. Miren, aquí tengo una conexión, acá tengo otra conexión. Por ahora no lo voy a hacer, solo voy a simularlo directamente. Me va a dar un warning. Yo pongo que sí. Y aquí miren, cuando yo conmuto, que ya vamos a ver la manera de conmutar o cambio de posición, miren, si se dan cuenta, se cambia a la otra posición y ahora sí pasa. Inicialmente, ¿no es cierto? En la posición inicial, que es siempre a la derecha, no hay conexión, ¿no? No hay conexión. No hay conexión. Pero cuando yo conmuto o cambio de posición, ahí sí hay conexión, ¿ya? Esa es una válvula que acabamos de ver. La otra válvula que acabamos de ver, en cambio, es un poco diferente, ¿no? Aquí miren, aquí yo puedo cambiar. Entonces, la otra válvula que acabamos de ver, ¿qué me dicen en cambio? ¿No es cierto? Que inicialmente sí hay conexión entre esta vía 1 y la 2. Pero si yo cambio, ahí no hay conexión, ¿no? Está abierto, ¿no? Bien, listo. Dicho esto, Inge, o sea que la flecha me indica cuando está cerrada y cuando está abierta. La sí, flecha, por ejemplo, el cambio de posiciones. la flecha me indica que el aire La, va a pasar por la aquí, dirección, la dirección la del aire. dirección del aire. Correcto, Ah, ya. la dirección del aire. Bien, si tienen alguna pregunta, la hacen ya. Entonces, miren, dicho esto, es más fácil, por ejemplo, identificar esta válvula. Esta válvula tiene tres vías. Uno, dos, tres. Tres vías y dos posiciones. Por lo tanto, esta válvula es una 3-2, ¿ya? Como les decía, yo puedo decir válvula 3-2, ¿no es cierto? Y se va a escribir así, una válvula 3-2, ¿ya? Que en neumática e hidráulica se entiende, es una vía, es tres vías, dos posiciones, o puedo decirlo de la manera larga, que es tres vías, dos posiciones, ¿no? Esta válvula es un poquito más compleja, ¿verdad? Es un poquito más compleja, esta válvula de aquí es un poquito más compleja, pero esta válvula ya me permite a mí, ¿no es cierto? Esta válvula ya me permite a mí realizar algún tipo de control, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer con esta válvula en FluidSim. Entonces vamos a poner esta válvula 3.2 en FluidSim. Vamos a borrar esto. Y vamos a ver. Aquí está, miren, esa válvula 3.2, ¿no es cierto? En FluidSim. Vamos a hacer más pequeño. Vamos a poner esto por acá. Vamos a ver actuadores, ¿no es cierto? Miren, aquí hay un actuador. ¿Ya? Con esto ustedes van a entender muchísimo cómo trabajan, ¿no? Entonces, simplemente voy a poner rápidamente una fuente de aire comprimido, ¿no? No voy a hacer nada más, no voy a hacer nada más, pero por ejemplo esa válvula 3.2, tres vías, dos posiciones, miren lo que me permite hacer. Me da un warning, que es por las vías que están sin conectar, ¿no es cierto? Pero miren, tengo un cilindro, se llama de simple efecto porque solamente el aire cuando entra empuja el cilindro, pero cuando regresa, él retorna por el resorte. Entonces, como solo hace esfuerzo neumático en la salida, no en el retorno, entonces se llama simple efecto. Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa? Cuando está en esa posición inicial, el cilindro está adentro, pero cuando cambio de posición, miren qué pasó. Si se dan cuenta, cambió de posición, ahora el aire ingresa por aquí, ¿no es cierto? Miren cómo sigue la flecha
ingresa a esta cámara y empuja el cilindro hacia afuera, ¿ya? Empuja el cilindro hacia afuera. ¿Y qué pasa cuando regreso a la posición original? El cilindro regresa y el aire que está aquí en esta cámara retorna por aquí y se escapa hacia el ambiente, ¿ya? Así es como trabajan estas válvulas 3-2. Vamos a volver a simular otra vez. Voy a hacer un pequeño zoom acá para que ustedes puedan ver, ¿ya? Entonces miren, en esta posición inicial el cilindro está adentro, ¿no es cierto? Porque no hay fuerza neumática, ¿no es cierto? La fuerza neumática llega hasta aquí, ¿no es cierto? Y no pasa. ¿Qué es lo que sí está pasando? El aire que está aquí viene por aquí y se va al medio ambiente. Ahora, cuando cambio de posición, ahora sí, el aire viene, tiene conexión, entra a esta cámara, empuja el cilindro hacia afuera, ¿no es cierto? Y en cambio, esta conexión de aquí no está cerrada, no tiene conexión, ¿no? Entonces, me sirve para controlar un cilindro de simple efecto, ¿ya? Bien, ¿tienen alguna pregunta? Inge, una duda, solo por aclaración nomás. Ajá, Al momento de que usted nos indica dos secciones y tres válvulas, 3 vías. tres vías, perdón. Las vías son las que representan las válvulas, ¿verdad? Las vías, no. Esto es una válvula. Esto es una válvula. Ya. Esta es Y una las válvula. vías, ¿qué es lo que representa? Las conexiones. Entonces, aprovechemos de una vez el internet. Y otra duda más, al momento de variar el orden, usted nos indica ahí, por ejemplo, tres vías, dos posiciones, y si en un ejercicio nosotros colocamos tres posiciones y dos vías, Ya vamos a ver. Recién estamos iniciando, ¿no? Recién estamos iniciando. Lo que quiero que ya, ustedes entiendan es, sobre todo la nomenclatura y la simbología, a leer, ¿no? A leer. Miren, esta es la válvula, así se ve, ¿no? En este caso tengo, miren, tengo una, dos, esta es una vía de escape, pero es una vía, tres, esta es otra vía, cuatro, cinco. Entonces aquí tengo 5 vías, en esta válvula tengo 5 vías. Y de hecho esta es una electroválvula porque aquí tiene sus conectores de corriente, ¿no? Entonces esto lo convierte en una electroválvula. Pero miren, los solenoides solo son estas partes de aquí, ¿no? Solo son estas partes de aquí, pero la válvula es todo esto de aquí. Entonces, esta válvula de aquí, por lo que yo puedo ver, va a ser una válvula 5 vías, 3 posiciones, 5-3. ¿Qué válvula va a ser? Va a ser esta válvula de aquí. Esta válvula de aquí. 5, puede ser 5-2 o 5-3 también puede ser. Esta válvula va a ser 5 vías, ¿no es cierto? Dos posiciones, ¿ya? Esta válvula de aquí es esta válvula de acá. Sin miedo a equivocarse, puedo decir que sí. Esta válvula de aquí es la misma de acá. Ahora, las vías no quieren decir válvulas, las vías quieren decir conexiones, ¿no? Si se dan cuenta, miren, es una conexión, es una vía. Otra conexión, otra vía. Un desfogue es otra vía. Una conexión es otra vía. Esto es otro desfogue, es otra vía, ¿no? Entonces, cada conexión es una vía, ¿ya? Y las posiciones, obviamente, ya dependen del diseño interno, ¿no? Del diseño interno. Bien, no quiero que ustedes se metan ahorita en diseño porque no estamos entrando en diseño. El objetivo de la clase es que ustedes aprendan a leer la simbología neumática. En este caso, todos estos elementos que ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto? Son válvulas distribuidoras, ¿ya? Esto nosotros lo vamos a utilizar, bueno, vamos a estudiarlo un poquito más a fondo en una clase, ¿no es cierto? Sin embargo, lo único que yo quiero que ustedes vean aquí es la simbología, ¿ya? Todas estas son válvulas. Entonces, dicho esto, miren, aquí tengo una válvula 3-2, 3 vías, 2 posiciones. Aquí tengo una válvula 3-2, ¿no es cierto? Que esta válvula 3-2 es esta de acá
pero con sus posiciones invertidas. ¿Ya? Sus posiciones invertidas. Acá tengo una válvula, 3 vías, 2 posiciones, 3-3. Esta es una válvula 3-3, ¿ya? Si se dan cuenta, 3 posiciones, miren, aquí 1, 2, 3, ¿ya? 3 vías, 3 posiciones. Acá tengo una válvula, 4 vías, ¿no es cierto? 2 posiciones, 4-2. Acá tengo una 4-3, ¿no? 4 vías, 3 posiciones. Acá tengo una 4-3 también, ¿no es cierto? No voy a meterme a explicar, ¿no es cierto? Pero lo que sí quiero dejar en claro es que, por ejemplo, aquí el fabricante o la industria puede diseñar su propia válvula de acuerdo a la necesidad, ¿no? Y después él puede decir, esta válvula funciona de esta manera, ¿no? El fabricante, si quiere, puede hacer una válvula de 6 vías y 3 posiciones. Entonces, él después va a decir, esa válvula trabaja de esta manera y la simbología es esto, ¿no? Eso es la diferencia entre los estándares. El estándar japonés diseña o desarrolla nuevos productos y los va poniendo en su simbología, ¿no? Miren, aquí hay una 5-2, 5 vías, 2 posiciones. Aquí hay una 5-3, 5 vías, 3 posiciones, ¿ya? Todas estas son válvulas distribuidoras. También se llaman válvulas de control direccional. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Sin embargo, lo que quiero es que ustedes me entiendan cuando yo les digo vamos a utilizar una válvula 5-2, una válvula 5-3, ¿no es cierto? Que ya saben ustedes que son 5, en ese caso 5-3, miren. 5 vías, 3 posiciones, ¿ya? Acá hay otra, miren, 5-3, 5 vías, 3 posiciones, ¿ya? Esto es con respecto a válvulas. Las válvulas se representan de esta manera. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? Ya, aquí nosotros dentro del mismo estándar, ¿no es cierto? Vamos a tener nosotros estos elementos de mando, ¿no? Estos elementos de mando. Aquí nosotros, si ustedes se dan cuenta, este es un botón, ¿no es cierto? Es la misma simbología que se utiliza en la simbología eléctrica para representar un botón eléctrico, ¿no? Pero este es un botón manual, no es eléctrico, es mecánico en este lado, en este caso. Entonces, aquí nosotros tenemos los diferentes tipos de mando, igual vamos a estudiar estos mandos, ¿no es cierto? Pero estos mandos son los que me permiten cambiar de estado. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar esta válvula de aquí, voy a hacer doble clic y aquí miren, aquí voy a poner un botón, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy diciendo que con un botón voy a cambiar de estado y con otro botón voy a regresar, ¿no? Miren, un botón cambio de estado y el otro botón regreso, ¿ya? Estos son los mandos, ¿no? Que me sirven para cambiar de estado. Aquí tengo mandos manuales, ¿no es cierto? Es decir, de esfuerzo muscular. Tengo mandos mecánicos y tengo mandos eléctricos y mandos neumáticos. Pero esto lo vamos a estudiar más adelante. Vamos a ver otra de las simbologías que vamos a utilizar son los cilindros, ¿no? Aquí quiero que ustedes pongan mucha atención. Por ejemplo, este es un cilindro, el más simple, ¿no? Este es el más simple. Este cilindro, miren, este cilindro es de simple efecto. ¿Por qué es de simple efecto? Porque solo tiene una vía. El de doble efecto tiene 2 vías, miren. Así, tiene 2 vías, ¿ya? Este es de simple efecto. Este es un cilindro de simple efecto con muelle de retorno, miren. Aquí tengo un muelle de retorno, ¿no? Y todo lo demás son variaciones de estos cilindros. Todos los demás son variaciones de estos cilindros. ¿Con qué nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar con estos dos cilindros, ¿ya? El cilindro de doble efecto y el cilindro de simple efecto. En este caso, aquí está el cilindro de simple efecto. Vamos a poner un cilindro de doble efecto, ¿ya? Entonces vamos a actuadores. Vamos a poner un cilindro de doble efecto.
y van ustedes a ver cómo es un cilindro de doble efecto. Miren, no es más que esto, ¿no? No es más que esta parte de aquí. Y vamos a controlar con esta válvula 5.2, vamos a controlar el cilindro de doble efecto, ¿ya? Entonces, miren. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿No es cierto? Para que el cilindro salga, el aire tiene que entrar en esta cámara y empujar el cilindro. Para que el cilindro regrese, el aire tiene que entrar en la cámara opuesta y empujar el cilindro hacia adentro, ¿ya? Así es como funciona. Entonces, nos vamos a quedar con estos dos cilindros. Todos los demás cilindros son variaciones de los mismos, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice que este es un cilindro de doble efecto con vástago antigiro, ¿no es cierto? Este es un cilindro de doble efecto con muñón trasero. Este es un cilindro de doble efecto. ¿Cómo se llama? Cuando tiene los triángulos pintados, eso quiere decir que es neumático, ¿no? Perdón, es hidráulico. Es hidráulico. Este es un cilindro de doble vástago, ¿no es cierto? Pero todo eso no nos interesa en este momento estudiarlo. ¿Qué es otra cosa que sí nos interesa estudiar, o más bien la simbología? Ahorita les digo, todo eso vamos a estudiar en su momento. Bueno, aquí no está la simbología, ¿no? No está la simbología que busco. Pero lo que sí nos interesa en este momento es identificar cuál es el símbolo de aire comprimido, ¿no? El símbolo de aire comprimido. El símbolo de aire comprimido es un triángulo hacia arriba, así como está aquí, ¿no es cierto? Cuando yo tengo un triángulo hacia arriba, eso quiere decir que esto es aire comprimido, ¿ya? Esto es aire comprimido. Triángulo hacia arriba es aire comprimido. Y cuando yo tengo el triángulo hacia abajo, les voy a poner aquí, denme un momento, el triángulo hacia abajo, que por cierto, aquí les voy a poner, por ejemplo, miren, este triángulo está hacia abajo. Esto, miren, aquí el triángulo hacia abajo, esto quiere decir desfogue. Desfogue al medio ambiente, ¿no? O sea, desfogue, escape de aire. Entonces, miren, el triángulo hacia abajo quiere decir escape de aire, ¿ya? Triángulo hacia arriba quiere decir aire comprimido, ¿no es cierto? Para uso. En cambio, triángulo hacia abajo quiere decir escape de aire, ¿ya? Bien, entonces, miren, ahí tengo, en este caso, este circuito ya está armado completo, ¿no? Con su escape de aire. Aquí ustedes van a ver cómo escapa el aire. Por favor, pongan atención aquí. Vamos a hacerle más lento, para que ustedes puedan ver. Miren, si ven cómo regresa el aire y escapa por aquí, otra vez. Miren cómo escapa el aire por aquí. Ya, eso quiere decir escape de aire, ¿no? Igual acá ustedes van a ver, miren, aquí el aire escapa por aquí, ¿no es cierto? Y miren cómo escapa por acá el aire. ¿Sí se dan cuenta? Son escapes de aire, ¿ya? Entonces, cuando hay un escape de aire, nosotros tenemos que poner el triángulo hacia abajo. Triángulo hacia abajo, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? Dije una consulta. Las válvulas que tienen los muelles de retorno, los émbolos, estos muelles, es el mismo conocido como resorte. En las válvulas que tienen muelle de retorno. Sí. Ya, yo por ejemplo en esa válvula, perdón, vamos a cancelar. Ya en esa válvula, yo puedo poner un botón y de retorno puedo poner un muelle. Entonces, ¿qué es lo que me va? Pero todo esto lo vamos a estudiar más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No es cierto? Lo que va a pasar es que, si se dan cuenta, si yo dejo de presionar, el muelle hace que retorne, ¿no?
En ciertos casos, esto será muy útil, será necesario, ¿no es cierto? En ciertos casos. Entonces, pues ya llegará el momento, ¿no? Para utilizarlo. O sea, ahí, mi duda era solamente que si el muelle de la válvula de retorno es también conocido como el resorte en sí. Sí, 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 claro que sí. Muelle en sistemas neumáticos, creo que en todo sistema muelle es el resorte en sí, ajá. Muelle es el resorte en sí. Cuando hablamos de un muelle en cilindros, quiere decir este de acá, no es un resorte. Muelle en la válvula es este resorte de aquí. Sí. ¿Por qué es importante que ustedes Interesante. sepan la simbología neumática? La simbología neumática es importante porque ustedes se van a encontrar con ese programita, ¿no es cierto? Y de hecho, ustedes cuando vayan a diseñar algún sistema, ¿verdad? Cuando vayan a diseñar algún sistema, ¿qué es lo que ustedes van a ocupar? Ustedes van a ocupar la simbología neumática. Entonces ustedes van a decir, a ver, necesito una válvula distribuidora. Aquí están las válvulas, ¿no es cierto? Necesito, miren, por ejemplo, vamos a ver, aquí están. Entonces miren, toda esta simbología la vamos a estudiar este semestre. Cuando ustedes terminen el semestre, ustedes conocerán la simbología de todas estas válvulas y las válvulas que no habremos estudiado, ustedes sabrán cómo interpretarla, ¿no? Cómo interpretarla. Entonces, esa es la idea. Sin embargo, hoy quiero que ustedes tengan una noción de lo que son simbologías neumáticas. Bien, eh, esto va a estar colgado en el Classroom, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez?